Bienvenidos. Después quiero pedir un aplauso para Pato Bichara, Carlos Novo y Adrián Hernández. La primera pregunta para nuestros panelistas es: explíquenos, porfa, de manera individual, ¿qué es para ti aprender? Para mí aprender, creo que tú lo dijiste hace rato, ¿no? Es un proceso de cambio de la capacidad humana. Y desde el punto de vista colectivo lo vemos como desarrollar algo nuevo o modificar un conocimiento, una habilidad o un comportamiento. Y realmente cuando pensamos en esas tres cosas, uno lo puede hacer igual de tres maneras. A través de una experiencia. Entonces, probablemente todos los que aprendimos algo hoy fue una experiencia que tuvieron y que hicieron un proceso de reflexión. A través de enseñar algo. Entonces me da mucha atención que digas que estás aprendiendo a través de Collective, porque el hecho de enseñar algo es realmente aprender para el mentor, como le llamamos nosotros. Y por último es estudiando, que es un poco más cuando lo haces de manera autodidacta. Pero lo que cuenta es desarrollar un cambio en el comportamiento, en alguna habilidad o en un conocimiento en el ser humano. Adrián. Pues para mí es cada vez que te topas con las circunstancias que te hacen darte cuenta que no sabes. O sea, para mí es eso es aprender. No lo quiero llevar tan técnico, pero como que de ahí arranca, ¿no? O sea, hago algo de lo que me deriva esa exposición a la circunstancia que me demuestra que no sé, y por ende empieza ese camino, ese primer aprendizaje. El primer aprendizaje pues es saber que no sé para luego continuar esa línea de aprendizaje. Mi respuesta es sesgada porque yo todo lo veo desde el punto de vista de biología. Entonces, para mí, el proceso de aprendizaje simple es un proceso desde el punto de vista de cambio genético y molecular a nivel celular. Se da a todos los niveles celulares, es decir, en todas las células. Especialmente está relacionado con el cerebro porque es el órgano del cuerpo que más capacidad tiene de, digamos, guardar justamente bits informativos de diferente estilo, pero finalmente el aprendizaje es un cambio molecular. Un cambio molecular. A nivel celular. Ya me mataste la siguiente pregunta. ¿Es acaso un cambio molecular cuando...? ¡Qué bárbaro! Todo es un cambio molecular, por eso es una respuesta que es demasiado amplia, pero el cambio molecular específico lo podemos describir como un aumento de calcio intracelular que llega al núcleo, modifica genes, activa proteínas y cambia la membrana de la célula para poder así crear su funcionamiento. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Pero a ver, de manera terrenal, la pregunta era ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos? Hay diferentes niveles que podemos medir cambios en cuestión. Por eso el concepto de cambios siempre va a aplicar como algo real. O sea, finalmente cambio es a nivel biológico lo que define algo vivo. Entonces, de hecho, la manera de definir muerte le llamamos un proceso isoeléctrico, es decir, que es igual en todas partes, o sea, en ambas partes de la célula, afuera y adentro. Ya no hay diferencia entre afuera y adentro, ya no hay cambio entre la célula y su medio ambiente. Eso es muerte. Entonces, muerte es equilibrio total. Y la vida siempre es un desequilibrio entre dos, digamos, límites a lo que llamamos hemodinámica. O sea, ahí vamos dinámicamente cambiando entre esos dos límites, pero siempre con cambio, siempre con movimiento. Entonces, y eso no es esto lo dijeron los griegos, ¿no? Entonces, tenemos 3.000 años con esta idea, es mía. Entonces, y ni siquiera es biológica, o sea, no salió por ver células en el microscopio, sino simplemente por ver el mundo y decía, mira, todo lo que se mueve solito es lo que está vivo, lo que no necesita algo más que lo mueva. Entonces, en este tipo el cambio siempre va a aplicar como un concepto real de aprendizaje. No existe cambio sin aprendizaje viceversa. Bien, a ver, estaba bien lo que les dije hace rato. Nos hubieras dicho lo último. O sea, definitivamente aprender es un cambio, dado porque te das cuenta de que no sabes y entonces quieres saber, como porque te das cuenta de que algo está pasando a través de la reflexión, como decías, de una experiencia, o a nivel celular, magnesio y todo ese rollo, ¿verdad? Muy bien. Calcio. Entonces, calcio, sí, perdón. Entonces, a ver, la siguiente pregunta que les tengo, y aquí sí es para que nos explayen un poquito más, yo sé que les dije que muy breve la otra es, ¿cuál es desde su trinchera o desde cómo lo ven ustedes la diferencia entre aprendizaje informal y aprendizaje formal? Al respecto, precisamente le platicaba a mi mamá que hoy iba a estar aquí. Y me dijo, qué padre. Y pasó un rato y me dijo, oye, pero ¿qué es la educación informal? Tenía una idea más clara de qué es lo formal. Le decía, yo le decía, yo tampoco sé,
porque tengo todas las noches una cita formal con mis libros para seguir aprendiendo. Entonces no sé en qué momento puede ser formal o informal. Hoy en la última invitación que hice, y creo que me voy a ir a lo informal porque a mí es lo que más me gusta, a pesar de que he caminado por la ruta que se debiera entender como formal, que es decir, ir a una escuela a ciertas horas y cumplir un programa. Hoy posteaba en la última invitación, continuó, que una frase de Mark Twain, que es que aquello si sostienes a un gato por la cola, vas a aprender cosas que solo se pueden aprender de esa manera, ¿no? Y esa es la educación informal, ¿no? O sea, yo veo, hace unos días un amigo posteaba un video de su hijo tirándose en una rampa en patineta, y él está diciendo, ponte el casco. No, es que no sirve para nada, ponte el casco. Es que no sirve para nada. Se tira y se cae de cabeza. Ya aprendimos que sí sirve el casco, ¿no? Ese es como que ese camino que transitamos, que culmina en ese tipo de lecciones que luego son muy valiosas, ¿no? Yo platicando con Diego en el podcast le decía, pues he ido a la escuela, sí, y me he guiado por cosas que escuché en la escuela para encontrar el trabajo, ¿no? Pero una vez que te ves inmerso en ese mundo del trabajo y empiezas a ver las oportunidades, como que ahí es donde empieza a despertar ese deseo de aprender cosas diferentes a las que aprendiste, de salirte un poco del track que te mostraron, para precisamente empezar a explorar, como lo decías tú al principio, y aprender, pero basados ahora sí en la experiencia en sí, en la experiencia que vives, en la experiencia que decides exponerte a. Y ese es el segundo paso para mí de la educación informal. Y es irónico, y lo pensaba antes de venir aquí, o sea, al principio de mi carrera, cuando decidía aprender más, todo tenía un propósito muy claro para dar el siguiente paso en mi carrera. Es decir, yo aspiraba a hacer X cosa y seguía el camino de prepararme para estudiar, para desarrollar las habilidades. Y luego caminas y cumples varias metas, y para mí lo que pasó fue que se volvió mucho más intuitivo que antes, cuando creo que debió haber sido al revés. Ahora sí, como que ya logré varias cosas que quería, y digo, bueno, ahora sí te dejas llevar un poquito más por la corriente, por la intuición, para seguir aprendiendo, pero poniéndote en esos contextos, que para mí esa es mi tesis. O sea, ponte en la situación donde está el aprendizaje que quieres adquirir. No necesariamente regístrate en la escuela donde te van a enseñar eso. Es lo mismo, pero por el otro track. Yo creo que comparto mucho la idea de Adrián, y un poco es lo que tú has hecho, ¿no? Al final de cuentas da igual, o no importa lo que decidamos hacer. Ayer en la apertura del máster aquí en Monterrey les recalcaba a los alumnos de que ellos son responsables de su propio aprendizaje. Y es un cambio de paradigma muy fuerte, porque estamos acostumbrados a llegar a la escuela, a llegar al kinder, a llegar a la universidad, sentarnos y que el maestro empiece a proyectar algo y a leernos slides. Y le exigimos al maestro, o le exigimos a la persona que está enfrente del grupo, que nos enseñe. Incluso aquí nos están exigiendo que les enseñemos a ustedes. Cuando realmente es al revés, de decir, oye, yo qué soy, qué necesito, qué experiencias quiero tener, y yo me hago responsable de mi propio aprendizaje. Para muchos de estas personas la responsabilidad va a ser irse a meter a una licenciatura, a una maestría, a un diplomado, a un curso, a un bootcamp. Para otros va a ser ir a comprarse un libro al Sanborns y abrir la primera página y leerlo esta noche. Y yo creo que si cambiamos ese paradigma de que no importa si es formal o informal, de que lo que realmente importa es que tú te hagas responsable, vamos a ir por buen camino. Y al fin de cuentas creo que hay dos cosas que necesitan cualquier alumno, y por alumno somos todos los seres humanos vivos. Lo primero es la curiosidad intelectual de decir, oye, necesito saber de esto, o me interesa saber de esto. Probablemente en la noche yo vaya y lea de biología. Y la segunda es la responsabilidad, de que otra vez es mi chamba, es mi problema, y yo lo voy a resolver para mí, no importa cómo decida resolverlo. Prácticamente no es que no haya diferencia, es que más bien depende de ti, vas a buscar lo que necesites. Muy parecido a lo que está diciendo Adrián, creo yo, ¿no? Digo esto porque quién sabe qué nos va a decir Carlos. A ver, Carlos, ¿cuál es y Carlos, si han escuchado su podcast, tiene una historia bien interesante de cómo aprendió lo que sabe el día de hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es para ti, o cuál, si ahorita te preguntara a alguien, esa diferencia, ¿no?, entre aprendizaje formal y aprendizaje informal? Bien. Me voy a parar un poquito porque el hecho de los médicos tenemos mucha... o sea, no es el proceso como tal académico, formal, es decir, donde una institución elige qué es lo que necesita saber, en teoría basado en ciencia, en investigación, se ha comprobado de manera consistente que es real. Entonces, eso es lo que hacemos los científicos en general, no importa qué campo.
O sea, te enseñan las bases de lo que ya por años otros cerebros se han dedicado a comprobar y a darle sus límites de verdad. En ese sentido, en mi profesión necesitas por lo menos un mínimo de educación formal, porque además van a depender vidas. Entonces, la parte para mí formal es que alguien más, una institución, decida qué de información darte basada en un mundo, en un universo de información ya probada. ¿Estamos? Científicamente. No existía, o sea, la información formal en Grecia no era de datos, era de praxis. Se le enseñaba al ciudadano qué hacer y qué no hacer. No era un proceso de información. Entonces, es totalmente diferente la formación, digamos, clásica o formal en Grecia que ahorita. Hoy es mucho más técnica, mucho más matemática, mucho más científica, mucho más apoyada en datos como tal. A mí me parece increíble todavía que estamos en 2018 y que la gente no sepa que existe, por ejemplo, Google Scholar, ¿no? Google Académico. Es increíble, que es la base de datos más importante que hay en el mundo de información científica en todos los campos y nadie sabe que existe. Entonces, la información, para mí la formación o la educación que no tenga que ver con una institución, eso ya es una educación no formal, lo que queramos ser. Es mucho más valiosa, es mucho más consistente y justamente lo es por lo que decían, que es motivado, o sea, es automotivado. No es una institución, no es un tercero que te dice es lo que tienes y debes saber. Entonces, cuando hablas de responsabilidad, estoy de acuerdo contigo, más que la responsabilidad es una palabra que no me gusta. Pero o sea, es más motivación adecuada, ¿no? Una motivación bien dirigida. Entonces, porque finalmente a nivel cerebral, para el cerebro la motivación es digamos, de esencia, ¿no? O sea, uno se levanta y automáticamente hace cosas, ¿no? O sea, si no estás enfermo, busca ayuda. Por eso la depresión es tan dramática, porque es justamente la enfermedad del cerebro que te permite no estar motivado. Te jodió toda la humanidad. Entonces, eso para mí es lo más importante. Los cerebros motivados, los cerebros que son más obsesivos, más hipermotivados, tienen sus cosas negativas, ¿no? Pueden ser muy intensos y pueden ser muy rígidos y pueden forzosamente querer algo, ¿no? O que todo el mundo aprenda igual que ellos. Pues no, la realidad es que la gran mayoría de los seres humanos no son ni serán nunca automotivantes para aprender algo a un nivel extraordinario. Es una minoría. Y especialmente son minorías que les importan cosas nuevas. Entonces la educación no formal es mucho más importante en las cosas nuevas. Entonces, de hecho, no existirían cosas nuevas si no hubiera educación no formal. Por definición, la educación formal no te va a hacer creativo. La educación no formal justamente te va a motivar por diferentes lugares de encontrar cosas nuevas y surgen campos nuevos totalmente. Entonces, es mucho más frecuente. Todo el mundo hacemos educación no formal todos los días. O sea, eso es innato al ser vivo. Y tiene mucho más impacto, justamente porque el mismo cerebro va buscando cosas que en teoría ya le motivan. Entonces la motivación, que es dopamina y endorfinas en el cerebro, es lo que te permite justamente que el proceso de aprendizaje, o sea, el proceso de memoria celular, se haga mucho más eficaz. Entonces, la mejor manera de enseñarle a alguien es motivarlo, es decir, dar cocaína y enseñarle algo. Ay. La cocaína es ilegal, entonces busquen otro tipo de droga que les provoque la misma como tal respuesta, pero es básicamente lo mismo. Queremos un cocainómanos de información, o sea, gente que se pone high cuando ve algo nuevo. Habemos pocos de esos, no es la mayoría y no hace falta que sea la mayoría, de hecho, ¿no? O sea, tampoco, o sea, la variabilidad también de cómo aprendemos es bien importante. Hay que saber cómo agradecer que hay otros cerebros que no son tan intensos como nosotros. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo, Pato? Sí, Carlos, También, creo que nada más estamos separando el tema de ciencia y de medicina y de educación formal, cuando realmente al final de cuentas todo está basado en lo mismo desde mi perspectiva, en lo que es el método científico, donde haces una pregunta, generas una hipótesis, vas y montas un experimento para resolverla y al final del día sacas conclusiones. Y es exactamente lo mismo, sea para el cuerpo humano y la medicina, que para camiones logísticos de ingeniería, que para negociaciones, que para aprendizaje, ¿no? Siempre estamos haciendo una pregunta, generando una hipótesis, buscando cómo experimentar para decidir si es válida o la desvirtuamos y al final sacando conclusiones. Entonces, creo que creemos que estamos más separados de lo que estamos, pero en verdad podemos ser amigos. ¿Lo separa Adrián, nada más? O sea, no está que las demás profesiones no lo están. Pero si digamos que hay ciertas profesiones que están más ligadas o más dependientes de la información científica. Es decir, te lo pongo así de simple, lo hemos hablado muchas veces.
vamos a agarrar un recursos humanos, RH. Y yo te digo esto porque trabajo en otra empresa que se dedica a hacer evaluaciones desde el punto de vista neurofisiológico y neuropsicológico en recursos humanos a nivel internacional. Y la primera pregunta que hicimos hace 10 años que empezamos es, ¿qué demonios toma este tipo para tomar una decisión? ¿Estamos? De quién es mejor para, quién sabe más de algo. Y la respuesta eran ridículamente estúpidas. No Cero basada en ciencia. Exacto, no necesitas ningún No había examen. ni un solo, ninguna empresa internacional, ahora trabajamos con Boeing, con farmacéuticas, nadie tenía un proceso científico hace 10 años, no estoy hablando de los 50. ¿Vamos? Y existe la ciencia que te permite hacer decisiones basadas en evidencia. No es la norma. Es la única diferencia que pongo, porque en medicina la norma debería de ser esa, pero digo debería, porque tampoco lo es. Entonces, te digo, aquí por lo menos no lo es. O sea, aquí la gente no está acostumbrada a que cada decisión que tomes esté basada en evidencia. Y tendríamos que toda la sociedad tener esa como cultura. Si tengo una pregunta que es importante y que además va a tener un impacto en mí o en alguien más a largo plazo, joder, asegúrate que haya evidencia para tomar esa decisión y no más sentimiento, lo que me dijo un güey, el libro que leí la vez pasada, un análisis, un no sé qué, un auto. Eso no se puede, ¿no? Y usualmente así lo hacemos. Yo no hablo francés, pero Sartre, el filósofo... No entendí. El filósofo existencialista, Sartre, él decía que todos tomamos decisiones en la más solitaria soledad, ¿no? Y que cuando salimos a pedir un consejo para decidir, ya decidimos lo que vamos a hacer, porque se lo pedimos a quien nos va a dar la opinión que queremos, o sea, obvio. Entonces, bueno, digo, hablando de toma de decisiones, nomás eso no era lo que iba a decir, pero esa parte... Nota al pie. ¿Quién de aquí? Hay una cosa que me vino a la mente, ahorita, el tema de responsabilidad y todo eso, ¿no? De la educación. ¿Quién de aquí es empleado? Bueno, me encanta un concepto de Andrew Groove, y con eso empieza su libro, el de High Output Management, que dice que ese es el primer error, porque ninguno de nosotros somos empleados. Todos somos empresarios que tenemos un solo empleado. ¿Ok? Somos empresarios, exacto. Entonces, nuestro deber es, en nuestra empresa, mejorar el producto. Y si quieres mejorar, o sea, porque el producto tiene que producir mejores resultados y queremos rentabilizarlo y lo necesitamos hacer mejor. ¿Ok? Y en ese mismo orden de ideas, y a lo mejor me adelanto a alguna otra pregunta, por alguna razón estaba con un cliente esta semana, un cliente muy inteligente, entonces también por alguna razón empezamos a intercambiar temas que tenían que ver con qué estudiamos y en qué nos interesamos. Entonces termino y con mucha calma me dice, lo que tú hiciste fue diversificar tu portafolio de competencias. Que eso, para un economista, como es este tipo con el que estuve, dijo, es lo más racional y lo más conveniente para generar mejores oportunidades y mejores rendimientos. Entonces, el punto que quiero hacer de todo esto es la educación informal, que quién sabe qué sea, pero es todo aquello que hacemos sin ir al colegio, es más barata, sí, requiere más disciplina, pero impacta directo en tu empresa, aunque te considerabas hasta antes de esto empleado, mejora tu empresa, te va a mejorar los rendimientos como empresario, y si la diversificas inteligentemente, que eso es lo que te ofrece, que no te ofrece la universidad. Yo estudié leyes y estudié 55 materias de leyes, todas, puras leyes de todo, y muchas otras cosas las dejé de estudiar por estudiar 55 materias de leyes, pero afortunadamente todo lo demás he tropezado para ir aprendiendo, ya sea con obstáculos del mundo real, o con los libros adecuados, o con las personas correctas, para poder ir haciendo esa diversificación y esa mejora del producto. Muy bien. Todos ustedes tienen de alguna manera bastantes estudios, y de posgrado, ¿no? O sea, además de que estudiaron su carrera, estudiaron de posgrado, maestría, una o más, y tú tienes un MBA en Harvard, ¿sí? De ahí tú y yo platicamos de eso, de cómo estando allá fue que también se te abrieron un chorro de ideas y viste también las cosas que creo, muchas de las cosas que platicábamos te llevaron a lo que se convirtió en Collective, ¿no? Y aquí mi reflexión es que pareciera que Collective es como un ejemplo de
de aprendizaje informal formalizado, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, de un intento de eso. Y te pregunto que cómo fue esa transición, y tú con esa es tu historia, ¿no? Y que ahorita si te hicieras esa misma pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Y por qué, si esta idea se despertó estando estudiando en una maestría en Harvard, una de las mejores universidades del mundo, porque ahorita, no sé, estoy intuyendo ya tu respuesta, ¿no? O sea, ¿lo volverías a hacer? O sea, ¿volverías a irte a estudiar la maestría? ¿Lo consideras que volverías a hacer las mismas cosas después de que sabes lo que sabes ahora con Collective? Fíjate, es una pregunta que los alumnos de como la tercera generación me hicieron un día, ¿no? Porque para los que no sepan, Collective es una universidad enfocada en temas de negocios, tecnología, habilidades de vida y tendencias globales. Y nuestro programa estrella es un máster en negocio y tecnología. Le llamamos en MBT, es un MBA con tecnología. Y un día me agarraron los alumnos en curva y me dicen, oye, Pato, habiendo creado este producto y lo que hoy es Collective y la reputación que tiene, la calidad de las clases, ¿volvería a hacer estudiar a Harvard un MBA? Y les dije que la verdad era que sí. ¿Por qué? Porque yo estaba en una etapa de mi vida donde lo que necesitaba era irme 2 años, abrir mi cabeza al mundo, conocer gente distinta, tener experiencias distintas y volver a, justo directo les dije, o sea, perderme un poco para volverme a encontrar. Y en ese perderme un poco, realmente, o sea, para contaros un poquito rápido mi historia, yo estudié en el TEC de Monterrey Ingeniería, hice consultoría 3 años, hice un año de Venture Capital, y estando aquí en un fondo que se llama Ignea, para los que lo conocen, me di cuenta que había pocas innovaciones en el área de educación, de salud y de alimentos. Y desde mi punto de vista, esas 3 áreas eran como las bases de un mexicano, ¿no? Si un mexicano tiene buena educación, está sano y tiene que comer, su vida va a ser buena. Ya todo lo demás es nice to have, por decirlo así. Entonces me fui al MBA con esa idea de explorar esas 3 industrias y decir, oye, creo que aquí podría haber algo. Pero realmente los 2 años fueron para mí de mucha exploración. Si hoy, sentado aquí, con el plan que tenemos para Collective, me dicen, oye, vete 2 años a estudiar a Harvard o a la que tú quieras, les diré que no. Porque tengo claro el plan, sé a dónde vamos, y realmente esos 2 años no me agregarían mucho más de lo que yo podría hacer de manera informal o incluso formal en algún curso part-time, otra cosa, ¿no? Creo que depende de las circunstancias donde esté esa persona, y por eso está la importancia de autoconocerse, de decir, oye, ¿qué es lo que quiero aprender? Y muchas veces, y creo que los programas formales sirven muchas veces para eso, te enseñan o te dan una probada de lo que no sabes que no sabes. Entonces, probablemente yo no sabía lo que no sabía de finanzas, yo no sabía lo que no sabía de marketing para películas de Hollywood, y todas esas experiencias me dejaron algo, porque yo sabía ya después qué sacarles, pero creo que esa por eso es una buena diferencia entre decir, oye, el programa formal tiene 55 clases y las tengo que llevar todas y estoy confiando en que alguien más me va a enseñar algo que no sé, y yo le voy a sacar algo de provecho, contra decir, oye, me estoy metiendo en educación y voy a leer el siguiente libro de Ken Robinson y a eso voy, ¿no? Ok, bien. Digamos que lo ves situacional, o sea, es hacer una decisión situacional de vida, ¿no? 100%. Y otra vez, ¿qué objetivos tienes profesionales y personales? Muy bien. ¿Tú, Adrián? ¿Qué onda? Bueno, yo voy a aprovechar entonces para platicar mi estrategia más o menos de educación. Yo soy exalumno de la UR en licenciatura y posgrado, tengo otro posgrado en la Universidad del Estado, y como les conté, yo lo que he hecho, sí, hubo una parte en la que como que, porque luego quiero hacer otra analogía antes, luego venir a hablar de puro informal, después de haber estudiado bastante formal, se parece a los que tienen institutos de ciencias de la felicidad y el director es un vato millonario que te dice que lo más importante es la felicidad y no el dinero, ¿verdad? Pero te lo dice ya cuando tiene billones guardados en su cuenta del banco, ¿verdad? Y no tiene ningún problema. Entonces, así suena de repente decir, ay, vámonos todos por el camino informal habiendo tomado el camino formal. Entonces, hay que como hacer justicia y hablar de ese balance. Entonces yo estudié mi licenciatura, 55 materias y usé 4 más o menos. Y luego de ahí quise ser abogado, me expuse al mundo real, entré a un corporativo con un accionista global, me di cuenta que llegué a ser el director del área legal para esa compañía, me di cuenta que estaba muy padre, pero estaba topado en mi forma de verlo. O sea, ya era director legal de una compañía internacional, entonces, pero yo veía que se divertían más los de negocios, y hablando de educación formal o informal, por mi educación formal, creían que yo no podía hacer negocios. Entonces, ¿cuál fue la estrategia?
vámonos a estudiar la maestría en administración. Yo lo veo así, como cuando andabas o andan nuestros hijos en el triciclo en la calle y traen una bandera naranja para que los noten y no los atropellen. Para mí, esos títulos, claro, adquirí conocimiento y desarrollé habilidades con ese conocimiento, pero al final, tener el grado era para mí la banderita, para que me vieran en diferentes lugares, incluidas la UR, que no me pelaban. Yo soy maestro desde hace 13 años aquí, y no me pelaban hasta que me fui a Harvard a estudiar. Y me fui a Harvard, y ahora sí, véngase, muy querido, y está bien, no pasa nada. O sea, pero para eso, ese fue como mi objeto. Sí aprendí mucho, y luego ya se volvió como la rutina, ¿no? Primero estudié mi licenciatura, hice 2 maestrías, entre las 2 maestrías me fui a Harvard 2 veranos, porque yo ya estaba trabajando. Con eso brinqué al área de negocios. En el área de negocios descubrí, fíjense, diferente a lo que dije al principio, descubrí que podía hacer cosas que no sabían ni qué eran. Entonces decidí estudiar eso para pulirlo y otra vez tener la legitimidad para decir que lo puedo hacer y vender mis skills. No sé si me explico. Entonces de ahí estudié en UT también temas de liderazgo, pero estratégico, no el liderazgo común, sino más enfocado al desarrollo de personas. Y luego de ahí, también brinqué a negocios y estar desarrollando productos, y me encantó esa parte. Me fui a estudiar a Stanford toda la parte de emprendimiento e innovación. Entonces, ese ha sido el camino, pero cada interacción que he tenido con una universidad, como creo que lo dijiste tú, me deja con cosas nuevas, incompletas, porque pues, así tienen que ser, no es que hayan incumplido su promesa, pero te traes una bibliografía, te traes autores, y luego lees uno y te interesas, y si te vas a las últimas páginas, pues siempre vas a encontrar la bibliografía, pues agarras ese libro y vas más libros, y así tengo ahorita miles de libros que están por toda mi casa regados, y eso es lo que decía. Por eso hay una cita todas las noches con algún personaje ficticio, porque me encanta también leer novelas, o con algún conocimiento que puedo utilizar, y lo terminas utilizando para otras cosas. Eso es lo más interesante. Tú crees que te va a servir para algo y terminas conectando los puntos de una manera completamente diferente. Entonces sí, hay que hacer justicia. Necesitamos esas interacciones formales, porque sí te alimentan, sí te medio reubican, o más bien te completamente reubican para seguir en la inmersión de la vida informal. Sí, no, para mí tal cual es eso. O sea, la educación formal jamás se va a terminar, porque la idea de la formalidad es que los que ya son expertos puedan pasar el conocimiento a los que no. Pues eso jamás va a terminar. Es más, no debería nunca plantearse que pueda terminar. Pero sí tendremos que buscar una manera en que la educación formal no sea tan rígida, porque los 50 o 100 o 200 o 1000 o 2000 tipos que estén estudiando alguna licenciatura igual, de empresa, ¿no? Que es como la navaja suiza. Así es, se puso altamente de moda desde los 90. Entonces, es como, pues es imposible que los 2000 personas que están ahí quieran lo mismo. O sea, es ridículo pensar eso. O sea, es una reverente estupidez de la institución pensar que tiene 2000 humanos iguales, con los mismos fines. Pues no es así, ¿no? Entonces, un poquito de creatividad de aquellos justamente que se dedican como negocio a dar información. La creatividad en la educación, desgraciadamente, es casi nula. O sea, no hay instituciones que tengan un departamento de creatividad dentro de la universidad, por ejemplo, de cómo hacemos que nuestros programas sean mucho más variables, mucho más flexibles, para que todo el mundo aprenda lo que quiere aprender para que tenga un futuro más fregón. Ni siquiera se plantean eso, y es facilísimo. O sea, no es ni caro ni nada por el estilo. Entonces, a eso totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Porque la educación formal nos hace perder a todos muchísimo tiempo, ¿no? Y no es una cuestión de que la institución gane menos, ¿no? Podría ganar, de hecho, mucho más dinero si hiciera productos dentro de educación formal mucho más flexibles, que fueran de acuerdo a lo que tú ya quieres y te imaginas. Eso también es una minoría de la gente. Muy poca gente sabe qué demonios quiere. Entonces, somos muy pocos los que somos esclavos de un deseo específico en nuestro cerebro. Entonces yo soy uno de esos esclavos, y desde que tengo 7 años dije voy a ser doctor del cerebro, y voilà, ¿no? Aquí estoy 30 años después. Entonces, pero son muy pocos. O sea, yo todo lo que leí de niño y lo que pedía pues era lo mismo, pero el que no sabe eso, también sería bueno que la educación formal te diera esa variabilidad y esa flexibilidad, justo para que te descubrieras y que descubras qué es lo que más te motiva. Que mucha gente entra pues, porque es lo que sigue. O sea, quiero seguir ganando dinero y vivir, pues venga, entro ahí.
no hay un proceso realmente de sociedad y comunidad de por qué voy a enseñarle a alguien algo específicamente basado en lo que él quiere hacer después en esa comunidad. Entonces es demasiado como estructurado y así no somos los seres humanos. O sea, no sales y dices, mira, hay 2000 CEMEX. Pues qué chingón, entonces pues así podemos enseñar a todo el mundo lo mismo porque van a enseñarnos lo mismo. No es cierto, no es la vida real. Entonces cuando tienes una educación formal que no es realista, dices, pues, ¿de qué se trata? ¿Para qué jodido estoy pagando si no es realista esto? Entonces, y justamente a eso voy. La institución toma evidencia y de ahí hace todo lo que tiene que hacer en su negocio. Cualquiera que sea su negocio, ¿no? Entonces, todos tenemos negocios. Entonces, sea curar gente, empaquetar animales, y lo que sea. Entonces, tienes que evidencia, decir, bueno, es lo que mejor funciona. Entonces, para mí, me quedaría nada más con eso. Las instituciones formales tienen que buscar la manera creativa de hacerse lo más flexibles posible. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Se ve más formal que informal? Y si no se ve así, deberíamos de tirarle hacia allá y ¿qué podemos hacer? Por eso mucho más no formal. Una porque, decíamos, la definición formal es directamente lo que una institución decide, qué es lo que tienes que aprender. Ahorita con las herramientas que tenemos en cuestión de comunicación, de poder justamente trasladar información de un lugar a otro de manera inmediata, y barato. Eso es nuevo, ¿no? Eso también creo que es algo importante, como eso no existía cuando yo estaba estudiando. Cuando estaba estudiando yo tenía que hacer fila en la biblioteca para poder sacar los artículos que quería leer de un tema. Entonces, y el peor caso es que de los 20 artículos que había, solamente uno estaba completo y todos los demás eran puros abstracts, ¿no? Puros resúmenes. Entonces, nos tocó una vida totalmente diferente a la gente que tiene menos de 30 años. Entonces, y hay que entenderlo así. Entonces, claro, es mucho más fácil que todo se vuelva más informal, desde el punto de vista que no va a haber tanta estructura y que a lo mejor no vamos a depender de una institución per se para obtener información. Ya no lo hacemos, ¿no? Ya YouTube tiene mayor información que muchas universidades. Entonces, Todas. sí, no quería decir otra cosa. Menos pero Collective. ¿No? Y es increíble eso, porque yo que nadie nos planteamos hace, no sé, 10 años, cuando YouTube apenas estaba comenzando, que algún día YouTube podía ser la universidad más grande del mundo. Nadie lo vimos así. Bueno, a pesar, la gran mayoría de aquí no ve a YouTube como una universidad. Véanla, porque sí hay grandes maestros ahí. O sea, tienes premios Nobel gratis. Entonces también es un proceso de decirle a la gente qué es lo que puede obtener, y a lo mejor así se motivarían más. La gente no sabe lo que hay afuera, buscan las mismas estupideces que siempre, ¿no? Lo único que sale en el radio, en la televisión, es como nos faltan muchos cerebros creativos que digan, ay, quiero algo diferente, vamos a buscar algo distinto. Eso es posiblemente lo más valioso que tiene el cerebro humano, la capacidad de crear, porque la capacidad de captar información, la parte de atrás del cerebro, que es la que capta la información de todo el medio externo, está muy bien, qué bonito, captamos muchas cosas, pero muchas cosas no. Pero la parte de enfrente, que es la que puede crear información, tanto real como no real, ese es el problema y es justamente donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero es increíble. Entonces, y ese valor es muy difícil enseñarlo. Lo hemos intentado por décadas y no lo hemos logrado. Entonces, no hemos logrado hacer que los cerebros, como mayoría, tengan esa creatividad y esa motivación. Entonces, es un reto, y es un reto como especie. Para mí es bien importante el hecho como tal de entender de que en el futuro el aprendizaje va a ser totalmente diferente. Hace 2 días, literalmente, se publicó por primera vez la primera investigación donde se logra como tal molecularmente agarrar ATP de un caracol, de una plicia, y de la plicia pasarla a otra plicia. Eso lo habíamos hecho a nivel neuronal, ¿no? A nivel celular, pero no a nivel molecular genético. Entonces ahora pudimos pasar información genética de un bicho a otro bicho, y el bicho ya tiene esa información y punto. Ya no hace falta que tenga la experiencia, que lo obtenga del exterior. Entonces, y va a cambiar todo. O sea, imagínate la capacidad que podríamos hacer que esto mismo, pero antes de que ustedes entraran aquí, les damos a todo el mundo un chip que se lo van a poner, tal cual, te la apretas abajo de la piel, saca un químico y va a durar más o menos 6 horas. Eso ya existe en los animales. Lo hacemos con ratas, lo hemos hecho desde hace una década. Con humanos lo hacemos con estimulación magnética transcranial y eléctrica. Sale más o menos bien, todavía nos falta mucho, pero en 10, 20 años más vamos a tener androides. Eso asegúrenlo. Y en ese mundo, perdón que te interrumpa, ahora entonces sí, la educación formal, las instituciones, ¿qué rol juegan? Pues van a cambiar de acuerdo a la tecnología, como siempre.
Ok. La cultura humana está dependiente de la tecnología. No existe una sola cultura de la humanidad que no dependa de esa tecnología. No existe una. La tecnología es una extensión de nuestro cerebro. Tal cual, así de simple. Muy bien. Creo que tienes razón, ¿eh? Y hoy lo tenemos, nada más que no está en la mano y no está en el chip, hoy está en YouTube y está en Internet, ¿no? Y creo que ante esa premisa de que el conocimiento es universal, está disponible 24 horas, está disponible prácticamente en unos años con la penetración de teléfonos móviles en cualquier lugar del planeta, el futuro de la educación, ¿cómo se ve? Creo que para nosotros empieza experiencial, ¿no? O sea, las clases de Adrián en la UR se acaban a las 12 de la noche porque son un show, son un espectáculo. Entonces, el hecho de que crees una experiencia de aprendizaje se vuelve mucho más memorable que cualquier leída de slides que nos haga un maestro de la vieja escuela, ¿no? El segundo, obviamente, para Collective es colectivo. Creo que aprendemos mejor cuando aprendemos juntos y así estemos leyendo dos personas el mismo libro y tengamos que comentar una comida, sirve mucho más que si lo lees solo, ¿no? El tercero es integral, de manera que yo creo que el día a día nos va a ir llevando a especializarnos en lo que hacemos, sea neurociencia o molecular o educación, pero realmente el saber de otros temas, el conocer otras industrias, otras funciones, sirve mucho otra vez, porque nunca sabes cuándo usar el conocimiento. Y por último, creo que hacerlo de manera consciente, o sea, el decir, estoy aprendiendo esto por algo, o así el algo puede ser mera curiosidad intelectual e interés, ¿no? Yo ahorita, hablando de Coursera, un viernes en la noche me metí un curso de diseño gráfico, porque me interesa el diseño, espero unos años tomarme un sabático y ya me estoy en una maestría en diseño, pero literalmente no lo estoy usando la siguiente mañana, ¿no? Y está bien, es mera curiosidad intelectual y algún día lo voy a usar, pero entonces yo creo que es un tema de experiencial, de que sea colectivo el aprendizaje, de que sea integral y que lo hagamos de manera consciente con un porqué. Ahorita tú decías, oye, pues vamos a emplear la tecnología como siempre. Entendí primero que te referías a la educación y luego aclaraste la humanidad, entonces me perdí, pero me recordaste que mi hijo el domingo comiendo me decía que vio una foto de un salón de clases de hace 50 años contra uno de los de ahora y que era igual. Entonces, como que no ha habido mucha aplicación de la tecnología, quizá. Y no sé si sea trabajo de la tecnología, pero sí de la flexibilidad de la que hablamos. Por ejemplo, mi clase. Yo tengo, no sé, 40, 50 temas para hablar, pero la clase se limita a 12. ¿Ok? Sin embargo, dependiendo cómo yo veo el grupo, yo hago lo que yo quiera y meto los temas que yo quiera, sin perjuicio de las conversaciones que también quiera, dependiendo de cómo. Todas creo que formativas, pero eso es, yo ya no tengo que seguir mi programa que dice que primero tengo que hacer A, B, C, dependiendo que no cómo te escuche la SEP. Bueno, pero es algo que sí hago, o sea, y aquí hay alumnos que puedo ver y aprendieron algo más o menos, ¿no? Digo, les di esa lana y el boleto y todo, y va a haber comida. Entonces, ir desarrollando con el material, primero que nada. Si a veces queremos hablar de emociones, cómo influyen en la negociación, si a veces queremos hablar de comunicación, si a veces queremos hablar de percepción, si a veces queremos hablar de teoría de juegos. Entonces, voy variando. Lo mismo, los casos que utilizo los casos que creo que funcionan con el grupo que tengo, no los que prometí en el programa. También puedo traer videos, también puedo traer, cuando se estaban peleando los avispones y los pumas, con Mauricio los trajimos aquí se sentaron a explicarnos y entendimos un montón de cosas. Yo voy a poner ya mi equipo de fútbol, y con mi campo y todo, al cabo me alcanza. Entonces, pero eso lo vamos haciendo y son cosas del momento. Igual cuando salió el reglamento de tránsito homologado, desfilaron aquí los municipios, los empresarios y empezamos a desarrollar ese pensamiento crítico. Yo creo que podemos hacer eso, que las clases sean mucho más adecuadas y espontáneas hacia el grupo. Y por otro lado, otra cosa que le platicaba a Pato que terminó de cuajar, tú lo viviste, Humberto, este último tetra, que era porque también tienes que, bueno, como lo del gato, vivir la magia y comprobar el método científico para que termine de ser fuerte. ¿Qué hicimos? Poníamos una prueba para llegar cómo llega el alumno a la clase de negociación, cuál es su perfil, cómo negocia, cómo soluciona sus broncas. Pasaron por la clase los alumnos y volvimos a aplicar el examen al final de la clase para ver qué pasaba con ellos, qué pensaban. Y fue extraordinario escuchar a muchos decir, es que lo que llegué pensando aquí hoy me parece absurdo. Y mi perfil cambió tremendamente. Le decía a Pato que otro, para mí no cambió. Yo ya estaba diciendo, no, te fallé, te regresamos la lana. Dice, no,
sí cambió, o sea, no cambió en cómo se manifiesta, pero cambió mucho en su composición. Pues qué padre, ¿no? Entonces, eso creo que son las cosas que podemos estar haciendo. Cosas, por ejemplo, en la clase anterior, en el tetra anterior, hicimos también los perfiles de cada uno y luego pusimos a trabajar, como sería en el mundo real, no solo con los que no son tus amigos, que eso yo lo veía como profesor, quienes no se juntaban para juntarlos a trabajar deliberadamente, no al azar, pero luego también perfiles incompatibles. Al todo aprensivo, perfeccionista, porque aparte los alumnos se tienen que calificar ellos previamente al trabajar en equipo en mi clase. Entonces yo califico a todos. Entonces el que no trabajó va a salir. Entonces yo ya sé quiénes son los que no trabajan bien y yo ya sé quién es el aprensivo de la clase. Entonces pongo al aprensivo rodeado de todos los que les gusta más flojear. A ver qué pasa. Queremos ver porque ese es el mundo real. Te tienes que adaptar. O ponemos puros flojitos juntos a ver si logran completar algo. Entonces, esa es la clase. Ese es el show aquí de 7 a 11, 12, a la hora que se acabe. Es lo que estamos viviendo con casos. Y esas son cosas que ya podemos hacer. Voy a pedir que le compartan a la audiencia un hack de aprendizaje. Un hack personal. Mi hack creo que es más bien un proceso relacionado a lo que hablamos del método científico. Decían un objetivo para el trimestre, de qué quieren aprender, algo muy puntual, porque ahorita hay tanta información en el mundo que si no luego leemos, queremos leer todo, escuchar todos los podcasts, etc. Entonces decían que quieren aprender el trimestre, decían los pasos para lograrlo, los cursos, los podcasts, los libros que van a leer en 3 meses. Consíganse un mentor, una comunidad de ese tema que los acompañe y al final del trimestre evalúen y redefinan su objetivo. Así de sencillo. Aprender a autorregularnos, o sea, aprender a cómo regular nuestro cuerpo, es algo que la cultura occidental perdió de vista y puso otros valores primero, como ser más fuerte y poder matar a alguien, así de simple. Entonces, y es un proceso histórico, ¿no? Tampoco es algo, apenas estamos llegando a ese punto. Eso es bien importante, ¿no? Aprender a respirar basados en su ritmo cardíaco. Es un sistemita que se llama tal cual, un sistema o reflejo inmunológico que regula el cerebro a través de cómo regulas tu respiración, a través de tu corazón y después con un nervio que se llama nervio vago que inerva básicamente todo tu cuerpo interno y regula la respuesta inflamatoria. Entonces, suena como magia y como una estupidez, pero no, es muy simple, es muy útil y es muy eficaz. Y lo puedes aprender desde que tienes 4 años. Entonces, nadie en esta cultura tiene como expectativa y como prioridad aprender a controlar su cuerpo, ¿no? Lo cual para mí me parece algo increíble. Entonces, ahora ya existe la tecnología para poder medir tu corazón de manera muy específica, sumamente fácil, y aprender a respirar de acuerdo a tu ritmo cardíaco, ¿no? Y eso puede tener un impacto enorme en la salud. Nos falta muchísimo, pero si aprendemos a respirar, algo muy simple, 15 minutos todos los días, con un aparato específico para eso, se llaman aparatos de variabilidad cardíaca. Entonces, hay básicamente 2 marcas que son las más conocidas y que son para el público en general. Una se llama HeartMath y otra se llama My Calm Beat, mi ritmo calmado y corazón matemático. Entonces, son cosas muy simples, 15 minutos al día, puede tener muchísimo impacto en muchas cosas. Yo creo que me voy a la parte donde en todo tiene que haber autoeficacia, ¿no? Me encanta el concepto de autoeficacia y la autoeficacia es un concepto acuñado por Albert Bandura, psicólogo de Stanford, y lo que dice es que la autoeficacia es la creencia que tiene una persona de que puede hacer algo que es capaz de cambiar el mundo y él lo puede hacer, ¿no? Pero es algo que se va formando por nuestro entorno, por todos los lugares donde interactuamos, vamos ganando esa autoeficacia, ¿no? El tema es desarrollarla en nosotros mismos, nosotros autoprovocarla, pero enfocada en el estudio, en el aprendizaje. Y eso es otra conversación que tuvimos. A la hora de hablar de la forma más fácil, que es el aprendizaje informal, por cualquiera de sus diferentes fuentes, para mí, mi favorita es los libros. Para mí, el leer, para el que no tenga un hábito, el leer se parece mucho, y lo dije en el podcast y luego lo repito, es como tomar alcohol. O sea, la primera vez que te animas a intentar algo, lo más probable es que haya sido cuando no estaban tus papás en tu casa, había una botella de algo que era la que tenías acceso, le dabas un llegue, te sacabas un susto, o a lo mejor te dejaba muy satisfecho en temas de sabor, lo más probable es que no. Pero ¿qué pasa? Si a los que toman aquí, yo les preguntara por su bebida, cada uno tenemos una diferente.
y es producto de probar, ¿estamos de acuerdo? Y como le digo a mi esposa, a mí me encanta el mezcal, pero tuve que terquearle, ¿no? Identifica lo que te mueve, lo que te gusta, y luego terquearle. Que la terqueada, en términos ya más así bonitos y académicos, pues es la concluye en la generación de un hábito, ¿no? Entonces, si tú logras desarrollar tu autoeficacia, es decir, creértela, y salir realmente empoderado después de estudiar algo y decir, con esto yo voy a ser más fregón que todo. Encuentren lo que les gusta, créanse que lo que van a aprender los va a hacer súper poderosos. Terquéenle hasta que no puedan vivir sin leer un rato al día. Eso es algo, terquéenle hasta que se hagan muy amigos y por ahí van a aprender bien rápido. Y obviamente, y esta semana hablaba de eso, ¿no? Para tener buena suerte, necesitas tener amigos con buena suerte. Si te rodeas de amigos de mala suerte, lo más probable es que tengas mala suerte. Entonces, en el tema del aprendizaje, rodéense de amigos que están en la misma búsqueda, en la misma exploración, donde puedan tener esas conversaciones ricas, reales, acerca de lo que está aprendiendo cada uno. Y de ahí se enriquece la posibilidad o el catálogo de lecturas. No sé si me explico, porque pasa como aquí. Escuchamos un libro, te lo llevas, lo lees y resulta que te gustó y abriste una nueva caja de posibilidades. Entonces, para mí, esos serían como los hacks.